Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vía Negativa. Hace tiempo que no podía grabar un capítulo y esta vez tuve la posibilidad de grabar nuevamente con el doctor Lolas. Una conversación que surgió un poco más distendida quizá que las que he tenido en el pasado, aunque nos metemos en varios temas bien profundos y creo que dimos en el clavo en algunos conceptos bien interesantes, especialmente en este tema de exponernos a ideas un poco distintas a las nuestras. Y creo que por ahí nace esta conversación, porque yo tenía ciertas ideas que quería explorar con él. Aquí no hay nada pauteado, eh, pero él acepta esto siempre en su buena fe y creo que se dio una buena conversación. Así que espero que la disfruten. Ya, pues. Bueno, Doc, entonces tenemos una nueva conversación. Hace tiempo que no nos veíamos. A todo esto veo que cambió los lentes. Bueno, sí, tengo varios. Ah, ya, ok. ¿Qué ahora están usando los lentes verdes? Muy llamativos. Está bueno. Ahí, Lo Doc. veo. Bueno, yo quería plantearle esta propuesta en el fondo de algo nuevo que se me venía ocurriendo, que obviamente surge de ideas de mucha gente, no es una cosa que se me ocurrió a mí por ser una persona demasiado especial, pero tenía que ver con esta propuesta de definición de poder que usted hizo en algún momento, basado más bien en Foucault, donde proponía el poder como la capacidad algo así como la capacidad de cambiar las acciones o pensamientos de alguien más, de otra persona. Y esto se podía lograr de algunas formas yo encontré en su momento como mi objeción, que parecían más bien coercitivas en su planteamiento, porque eran basados en la autoridad o basados eh, en algo, en el fondo, una implicancia de coerción un poquito más fuerte. Em, y pensando, lo que yo me he dado cuenta quizá es que creo que el poder realmente bien entendido es más bien la capacidad de generar esos mismos cambios, pero en uno. Porque si algo, me imagino que usted ha visto también en usted y en la práctica, es que muchas veces queremos algo, queremos hacer algo, queremos bajar de peso, queremos no estar deprimidos, queremos, eh, no sé, tener una buena relación, pero peleamos con algo de nosotros mismos. Y, y eso creo que obviamente es una marca natural del ser humano, pero que quienes van logrando sobreponerse a esos mismos impulsos de uno mismo son quienes llegan quizá donde quieren llegar. Y cómo determinamos dónde queremos llegar, bueno, ya es otra pregunta, pero quería saber su opinión al respecto de eso. Bueno, yo creo que alguna vez hablamos, y recordando a Foucault, de las dos formas de poder que él distingue Ujú, en ese clásico libro sobre el poder psiquiátrico, justamente, el poder de soberanía, dice por una parte, y el poder de disciplina por otra. claro. El poder de soberanía reside, qué sé yo, en costumbres, en tradiciones, en creencias. Era el poder clásicamente atribuido a los reyes por derecho divino, y que se asocia con rituales que corporizan o dan testimonio de ese poder, independientemente de que modifiquen o no la voluntad de las personas. Hay que Mm, recordar que Foucault siempre asocia la biopolítica con el control sobre el cuerpo, con el control sobre los individuos humanos, que es una materia en la que yo acabo de escribir un artículo diciendo que lo que él está tratando de decir es que la biopolítica en realidad es la relación entre el entorno natural o lo que es naturalmente dado y lo que es artificial, aunque en estos tiempos la distinción entre lo natural y lo artificial es cada vez más difícil de hacer. mm, Lo que se llama inseminación artificial o reproducción asistida en estos tiempos ya también es tan natural como la forma clásica de reproducirse las especies. Y el otro que él llama el poder de disciplina, en el cual la gente se pone de acuerdo, por así decir, en una norma y la respetan adaptando su voluntad a esas disposiciones. Y yo creo que lo que hablaba Nietzsche de la voluntad de poder es precisamente, me parece interesante lo que usted dice acerca de que esa voluntad se podría enfocar hacia la autodisciplina también, hacia la mm,
regulación de las propias eh, pasiones, intenciones o movimientos personales y espirituales. Yo creo que a eso se han referido siempre los escritores de alguna manera religiosos, porque si una cosa está clara es que lo que más recomiendan las religiones, ¿verdad?, es que uno someta su voluntad a alguna disposición externa, ya sea de un líder carismático o de algún libro sagrado, y que en el fondo eso le ayude a uno a regir sus propias acciones, por lo tanto poner su voluntad al servicio de una idea superior. Mm. Y de todas maneras, cuando uno piensa en que va a controlar su propia voluntad, siempre lo hace en nombre, pienso yo, de algún principio superior a uno mismo. Claro. Eh, para la, por ejemplo, cuando yo recuerdo Paracelso, cuando habla de, por así decir, del cosmos, el macrocosmos y el microcosmos humano, él tiene esta teoría de las signaturas por la cual la relevancia de una disposición o de un control de las cosas que pasan en el mundo se debe a una armonía entre el universo y el ser humano, el macrocosmos y el microcosmos. Mm. Entonces, la correspondencia que se establecen en esa teoría son semióticas, o sea, son de formas, de signos. Por ejemplo, en los escritos de la época de Paracelso y en los mismos escritos que él hizo, una hoja de un árbol que tuviera forma de corazón tenía que ser buena para los males del corazón. Mm. La famosa planta esa que se sacaba de la tierra, que tenía una figura como de hombre, eh, también podía servir para ciertas cosas. Entonces, yo creo que siempre que la voluntad de una persona se trata de regir por algún principio, normalmente buscamos algún principio fuera de nosotros mismos, Mm. ya sea la religión, ya sea otra forma de creencia o un ideal, el ideal del yo, como dirían algunos de los psicoanalistas más connotados. Claro. Y Y es el origen de ese poder, es un misterio, porque de todas maneras no siempre se pueden controlar las propias inclinaciones. mm, definitivamente. ¿Y de dónde cree usted que viene el origen de ese poder? Bueno, ¿Cómo lo ve usted? yo, aquí yo creo que hay que recordar a Immanuel Kant, porque una de las cosas que Kant distingue cuando está tratando de formar, por así decir, la, la, la vida moral, dice que hay que distinguir entre lo que llama en alemán Neigung, las propias inclinaciones, y por otra parte lo que él llama Pflicht, el deber, la tensión entre las inclinaciones propias, Mm. Neigung, y el deber, Pflicht, la, la instancia que decide es la razón. Y esa es la típica formulación de la Ilustración, de que la razón es la que ha de guiar las formas de convivencia y las formas de comportamiento de las personas. El caso de Kant es muy interesante porque escribió 3 libros que para mí se vinculan de una manera muy armónica. Primero, la crítica a la razón pura, donde examina las precondiciones de todo conocimiento. Después, la crítica a la razón práctica, donde da algunas consideraciones sobre lo que llamamos hoy día ética, ¿verdad? Y en el medio de las dos está el libro que escribió que se llama Kritik der Urteilskraft, que yo traduzco la palabra Urteilskraft, que quiere decir fuerza del razonamiento, como discernimiento. Esto que conecta la razón pura con la razón práctica es lo que nosotros llamamos discernimiento. Es esa relación la que uno podría invocar como la fuente de las autorregulaciones que uno se podría dar en base a algún principio que fuera aceptable. Yo creo que hoy día todo el mundo desconfía de la razón. Mm. Todos encontramos no razonables a los que no piensan como nosotros.
Claro. Entonces la razón como principio general está en este tiempo un poco más difícil de precisar que en otros, ¿verdad? Porque Mm. una de las críticas que hacen los pensadores de la Escuela de Frankfurt, Adorno y otros, es que la ilustración ya pasó, o sea, ya nadie hoy día confía en la razón para guiar su comportamiento moral. Mm. Fue la debacle que llevó a las guerras, que sigue siendo una... Entonces, yo creo que cuando uno dice voy a controlarme porque lo razonable que debería hacer es esto, no sé si eso está siendo muy efectivo. Yo creo que la gente funciona más en base a imposiciones externas y reconoce poderes que no son los de la propia racionalidad. Mm. Y, Doc, no sé si estoy tan de acuerdo en eso, pero me interesa que me ayude a definir a qué se refería Kant con la razón pura y la razón práctica. No lo tengo claro. Claro, yo diría que la esencia de la crítica de la razón pura es distinguir entre la forma de hacer juicios. Tenemos juicios que son, por así decir, a priori, y tenemos Mm. juicios que son a posteriori, y tenemos juicios que son, que él llama analíticos, que son apodícticos, y juicios que son sintéticos, en los cuales uno aporta algún conocimiento fáctico. Entonces, la exploración de la razón pura es cuáles son los límites para poder tener algún tipo de conocimiento que nos permita orientarnos en el mundo. Y ahí entonces llega a esas consideraciones sobre qué es efectivamente la razón, y dice que las precondiciones de cualquier conocimiento son nuestras nociones implícitas del tiempo y el espacio, que es la forma de la medida. En Mm. la crítica de la razón práctica tenemos el famoso imperativo categórico, que es la forma de expresar que el ideal moral debiera ser siempre el que la máxima o el principio que regula mi acción sea de tal naturaleza que pueda generalizarse a todo el mundo, y Mm. que cada ser racional es un fin en sí mismo que se va a autorregular de acuerdo a los principios de la razón. Por eso dice que los seres humanos tienen dignidad, pero no precio. O sea, no se puede usar de medio a otra persona, sino que cada persona tiene una dignidad propia, que es la que le permitiría la autorregulación de sus inclinaciones. ¿Y cómo definía él dignidad en ese contexto? Yo creo que la dignidad es la posesión de la capacidad racional en ese contexto. Mm. Posteriormente nosotros no encontramos fácilmente definiciones muy claras de dignidad. Yo prácticamente creo que alguna vez ya lo conversamos. Para mí, después de Pico de la Mirándola y toda esa gente del Renacimiento que empezó a hablar de la dignidad humana, yo creo hoy día que la dignidad es el derecho a tener derechos. Y el derecho a tener derechos se lo ganan las personas por un comportamiento acorde con la convivencia, ya sea una norma racional que se impone o una norma de convivencia que sea basada en creencias comunes y emociones compartidas. ¿Y no cree que haya un derecho a tener derechos, digamos, que sobresea el buen comportamiento social, entendido en que el buen comportamiento social puede ser determinado de muchas formas, creo yo, porque, claro, uno puede ser el buen comportamiento en términos de el no dañar a otro, pero otro podría ser el buen comportamiento en términos de, no sé, ponerse mascarilla actualmente, por ejemplo, que para mí la verdad es que no es necesariamente un buen comportamiento. Yo soy bien contrario a las medidas que se han usado y a esta altura creo que ya nadie las puede defender mucho, pero en el fondo eso para mí no en el fondo el problema es quién determina qué es lo correcto. Nuevamente volvemos a ese problema. Por lo tanto, si es que el sujeto de derechos está supeditado a que alguien determine que la persona eh, es sujeta, en el fondo tiene esta dignidad, se hace difícil nuevamente volver Bueno, la a ligación esa entre la definición. dignidad y la capacidad racional es lo clásico, es decir, siempre se ha definido, sobre todo en la tradición judeocristiana,
al ser humano como un ser racional, ¿verdad? Que tiene una capacidad que es más o menos única, que es la capacidad de elegir. Los animales se rigen más bien por instintos y las personas se rigen por motivaciones. Si uno lo piensa mejor, los instintos son un empuje desde atrás, un vis a tergo, como diríamos, y las Mm, motivaciones son un vis a fronte, son una aspiración que uno tiene. La posibilidad de tener ideales no es una aspiración de la naturaleza. La naturaleza, nosotros le atribuimos perfecciones, pero en sí misma la naturaleza no persigue una perfección. mm, Yo creo que la posibilidad de distinguir entre, por así decir, esta impulsión versus la atracción es, clásicamente en la psicología se habló siempre de instinto versus motivación, o mejor, drive and motivation, como se diría en inglés. mm, Drive es impulso y motivación es algo que atrae. Yo creo que en esta idea de las motivaciones, uno tiene siempre algún ideal, un estado en lo que se consideraría la perfección. Por eso es que conversábamos siempre con Diego Gracia en que las personas son algo, deben ser algo y tienen que ser algo. Esos son tres niveles de compromiso. Yo soy, como quizás ni siquiera sé cómo mm, soy, claro. debo ser por algún papel social que adquiero. Por ejemplo, los profesionales deben tener ciertos compromisos, acceder a ciertas regulaciones, y tener que ser ya es seguir un paso más adelante hacia una especie de perfección propia, de obligación con uno mismo en base a algún ideal que uno tiene. Mm, Em, yo creo que en esa materia el poder externo, cuando no está bien internalizado por las personas, es un poder ineficaz. Esa es la base de la idea de la biopolítica de Foucault, ujú, que lo que tratan de hacer los organismos, ya sea el Estado o la costumbre u otras instituciones sociales, es que las personas que se adhieren a esos ideales internalicen esas normas y acepten en forma natural ese poder y entreguen su voluntad. Para mí la clave aquí está en la posesión de la voluntad. De hecho, uno tiene poder sobre otras personas cuando puede controlar su voluntad y sus motivaciones. O sea, la idea en el fondo es que estas instituciones nos eh, van determinando en nuestra capacidad em, de decisión, pero últimamente la idea es que esto sea voluntario, que sea algo que yo entrego voluntariamente a estas instituciones o reglas arbitrarias. Eso es lo que él Y de propone, ahí algo. yo creo que de ahí procede la noción de cuáles son los poderes legítimos versus los poderes que no son Claro. legítimos. La legitimidad deriva de la aceptación voluntaria de la norma. En cambio, la legalidad es otra cosa. La legalidad es lo que dicen los textos escritos que pueden haber sido inventados por algunos juristas o por algunas personas que imaginaron cómo tenían Mm, que ser las cosas. Entonces, yo distinguiría entre legalidad, que es atenerse a la norma escrita, y legitimidad, que es aceptar esa norma escrita y hacerla guía de la propia conciencia y de la propia acción. claro. Y a mí lo que no me gusta de esa propuesta quizá, lo que me genera ruido es que implica este construccionismo social en el fondo que alguien puede determinar qué es lo correcto, plantearlo como una norma y además asumir que el resto de la gente va a aceptarlo de esta forma quizá hiperracional que conversábamos, eh, en que si es que se plantean los factores van a todos estar de acuerdo y por lo tanto van a actuar como yo espero que actúen. Y creo que eso es profundamente contrario a la realidad, por un lado y al correcto enfrentamiento al otro ser humano, porque implica uno que yo soy un ser perfecto y que puedo determinar el futuro, que es básicamente impredecible, por lo tanto puedo determinar cómo tiene que actuar la gente, y además que el resto de la gente
no es capaz, ni siquiera colectivamente, mediante el diálogo y el discurso entre ellos, de determinar una forma mejor que la que yo determino. Y al final, creo que de ahí surge gran parte del problema que yo veo actualmente en las legislaciones y en la forma de actuar del gobierno y respectivo del color político con respecto a la ciudadanía en este país. Nace de una desconfianza en la gente, en su toma de decisiones y de una egocentrismo, falta de humildad en la capacidad de los regentes de tomar sus decisiones. Y creo que eso es un error, porque necesariamente, y lo hemos visto ya a esta altura, se equivocan. Y todos nos equivocamos, y ese es el punto, en el fondo. No es que ellos sean distintos a nosotros, ¿no? Si yo estuviera quizá ahí, plantearía situaciones de similar calibre, aunque quiero pensar que no, pero bueno, uno nunca sabe. Pero en el fondo yo entiendo que muchas veces vienen con un intento de buena intención, pero hay un ego detrás que impide también ver si es que lo que estoy haciendo realmente genera el resultado que yo creo que va a generar. Porque esa fue una definición de verdad que escuché hace poquito que me gustó mucho, que la verdad podría ser aquello que em, surge como resultado lo que de que el resultado de lo que yo planteo que va a ocurrir, ocurra. Y por lo tanto, lo que yo planteé es verdad. Si no ocurre, bueno, obviamente no existen verdades absolutas, por lo tanto, siempre va a haber un margen de error en lo que yo planteo, pero me puedo aproximar a una verdad en la medida en que ocurre lo que yo creo que ocurre. Y no sé si a usted le hace sentido esa forma de plantearlo. Sí, yo diría que esa es la variedad de verdad que se impone con el avance de las ciencias positivas, porque todas las ciencias no buscan verdades absolutas, sino Mm, simplemente una anticipación de que algo pueda ocurrir. mm, Y ese es el concepto de verdad en las disciplinas empíricas. Yo explico algo en base a un principio de causalidad. Si se dan estas y estas condiciones, va a ocurrir esto y esto otro. Ese campo de experiencias que yo hago me define un espacio de expectativas y de posibilidades que pueden ser profecías o pueden ser pronósticos. mm, Esa forma de verdad sí es la propia de las ciencias empíricas y yo estoy de acuerdo que, como ocurre con las ciencias empíricas clásicas, algo es verdad si una comunidad de investigadores en las mismas condiciones que el que está proclamando un cierto acontecer lo dice, pueden llegar a semejantes predicciones. De hecho, eso así es como funcionan las ciencias empíricas hoy día. Uno hace un descubrimiento de la bioquímica, por ejemplo, y lo presenta a una revista especializada, donde ujú, los pares de la disciplina van a juzgar si ese es un esperable resultado de acuerdo a los métodos que usé y de acuerdo a mi planteamiento del problema. Pero hay otras verdades, yo creo que hay unas verdades intuitivas que todo el mundo acepta de una manera relativamente espontánea y son las verdades morales que no necesariamente se basan en el principio de causalidad. Yo no puedo predecir necesariamente cómo se va a comportar una persona por la forma en que piensa. Y acabo de ver un interesante documental que está, me parece que en Netflix, ujú, donde cuenta la historia de un policía neoyorquino que fue juzgado porque se descubrieron enormes cantidades de intervenciones suyas en un chat muy privado en que hablaba de que se iba a devorar a unas personas a las que él veía. Y tenía un grupo de gentes con las que intercambiaba, decía, esta mujer está muy bellísima, la cortaríamos en pedacitos y nos la comeríamos. Este ujú, caso del policía caníbal fue un caso importante porque el hombre nunca llegó a realizar en actos eso que hacía en Internet. mm, Entonces la pregunta que todos los peritos forenses se hacen, y es la gran pregunta, ¿cuál es la posibilidad de violencia en el mundo real para una persona que tiene pensamientos violentos, por ejemplo? mm, Por lo tanto, las verdades morales no caen dentro de este principio de causalidad, porque si así fuera,
muchos pensamientos que tienen las personas tremendamente privados y tremendamente a veces malignos, no todos se convierten afortunadamente en actos de la conducta. Mm. Entonces, Claro, ese tipo de causalidad no existe en el, en el universo moral, donde más bien nos regimos por otros principios que no es la causalidad, sino la intuición. Yo diría que uno reflexiona básicamente tratando de comprender, que no es lo mismo que explicar. Esa mm, clara distinción que hizo Jaspers, erklären versus verstehen, como dicen en alemán. Explicar es poner una relación de causalidad entre un evento y otro evento, de tal manera que uno puede predecir. En cambio, comprender, y ahí está toda la hermenéutica gadameriana, Ricoeur y todo eso, es un modo de aprender la realidad de las personas que no es necesariamente una linealidad de causa-efecto, sino que es una comprensión integral que le permite a uno ponerse en el lugar de otras personas y por lo tanto es otra forma de verdad, es una verdad intuitiva. mm, Eh, como decía Pascal, eh, se, a ver, el corazón tiene razones que la razón desconoce. claro. Claro, pero ahí lo que yo volvería, digamos, es que creo que el pensamiento o las palabras son la forma de evaluar las acciones o de plantear las acciones al mundo previo a su ejecución. Y la verdad quizás está en las acciones o en aquello en el fondo que tiene una repercusión. Por lo tanto, podríamos quizá usar la misma verdad empírica, pero basado en las acciones. Si yo digo que voy a partir la dieta el lunes, pero no la parto el lunes, Claro, entro ¿qué pasa ahí? en una distinción, digamos, entre una verdad, como usted decía, práctica y una verdad teórica. Y, y la verdad, quizá como propuesta de lo que estábamos planteando, tiene que ser entendida con acciones. Y por eso es que creo que tenemos tanto conflicto muchas veces con la situación política o social en ese tipo de instancias, porque hay mucho de propuestas teóricas que en la práctica no se cumplen o que ni siquiera son llevadas a cabo por los mismos actores que las proponen. Entonces, en el fondo hay una disociación entre lo que se dice y se hace y al final siempre lo que se hace es lo que realmente se cree. Eso es lo que yo planteo. Entonces, podríamos usarla, esa definición en el fondo de verdad basada en las acciones y se mantiene dentro de este rango óptimo quizá de veracidad, nuevamente volviendo al mismo tema en el fondo. Pero, Sí, yo diría que las ciencias empíricas no proponen verdades. Y yo diría que la bioquímica de hoy no es la bioquímica de hace 40 años, sino que el valor que está detrás de las ciencias empíricas no es la verdad. Yo diría que es la veracidad con que se hace y, ¿cómo decirlo de una manera?, la aceptabilidad de las conclusiones. Pero lo que antes se tenía por cierto, por ejemplo, que la sangre podía ser un factor importante en la herencia, por eso se hablaba de su misma sangre, incluso el lenguaje metafórico lo hacía así. Hoy sabemos que no es cierto, que la herencia no depende de la sangre, depende mm, de los genes que en ese momento, en ese espacio lingüístico no existían. Entonces hoy día ninguna persona medianamente cultivada hablaría de que la sangre de sus antepasados circula por sus venas, sino que pensará que sus genes de sus antepasados sí están presentes. Entonces, mm, en lo que era verdad antes, no es verdad hoy, porque tenemos otros instrumentos de concepción de la realidad, otros constructos para verlos. Entonces, las ciencias empíricas no descubren ninguna verdad, sino que eh, yo diría, alguna vez usé la palabra verosimilitud. Cuando uno tiene un resultado en el laboratorio, uno dice esto es verosímil porque fue hecho de acuerdo a las normas del arte, usamos el método, investigamos bien el problema, vimos su filogenia, su tradición histórica como problema y aportamos un dato, una información mm, o un conocimiento.
Y ese viene a ser después contrastado con lo que hacen otras personas y, y estas otras personas pueden llegar a similares conclusiones o a diferir en cuanto a la interpretación. Y yo creo que el valor principal de la investigación empírica es la verosimilitud y no la verdad, Mm, porque las verdades, como lo sabemos bien en la medicina, por ejemplo, son muy escurridizas y tienen una vigencia muy limitada. bastante acotada, Mm, porque, por ejemplo, hacer hoy día, usar sanguijuelas, aunque creo que en algunas partes las siguen usando, o sangrías, mm, es un procedimiento que antes era mucho más usado porque se creía efectivamente en su eficacia. mm, Y en el caso de la medicina es muy interesante porque la verdad en la medicina es siempre la eficacia, para mm, recordar lo que usted mismo decía, la conducta. claro, Yo digo, es verdadero que la penicilina hace bien porque las personas a las que se las doy y que están en condiciones de serles indicadas, se curan o se sienten mejor. Entonces mm, nosotros tenemos verdades pragmáticas, verdades que incluso cuando uno no sabe qué es lo que le pasa a alguna persona, dice vamos a intentar una prueba terapéutica. claro. Es y uno dice, Pero bueno, si funciona es correcta, no quiere decir que sea verdadera. Hay mm, tantos factores en cada una de las cosas que ocurren que uno aísla uno u otro para hacer investigación, pero hay otros decenas más que no puede controlar, no puede controlar todas las variables. claro, esa es la gracia, creo yo, de ampliar el horizonte de lo permisivo en términos de exploración de la verdad. Que al final lo que se plantea, esto y también me ha gustado esta idea de cómo entender lo que el futuro es un problema computacional imposible de computar, en el fondo, un problema de variables indeterminables. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos constantemente es tratar de navegar este problema de distintos métodos y cada uno encuentra el método que más le acomoda de acuerdo a su experiencia personal, a su genética, al ambiente, a todo lo que tiene. Y puede que ciertos sistemas azarosamente funcionen mejor en ciertas condiciones, pero que en otras condiciones esos mismos sean completamente detrimentales. Entonces, el problema de establecer verdades absolutas, en el fondo, de normar las cosas, de estandarizar, de la hiperestandarización, es que genera un solo modelo para enfrentar esta incertidumbre. Y claro, ante una certidumbre ficticia, porque muchas de estas cosas son sostenidas eh, casi ficticiamente por otras personas, digamos, em, y nosotros mismos lo hacemos en muchas de nuestras acciones personales, en sostener este estado actual, nuestra presuposición de lo que es la realidad se puede mantener. Pero el problema yace cuando se produce un quiebre con esa verdad que nosotros traemos, que nosotros tratamos de imponer en el mundo y el mundo nos dice, no, compadre, estaba equivocado, la verdad en este momento pasa a ser esta otra. Y es una forma en la que yo he tratado de ir entendiendo también qué pasa cuando una persona sufre em, algún tipo de accidente, algún tipo de violencia, alguna otra cosa, algún tipo de disrupción de su realidad, por qué en el fondo ciertas personas responden tan distinto ante estímulos que pudiesen ser comparables o incluso algunas personas responden exageradamente a mi juicio, obviamente el juicio de uno, ante estímulos que parecen ser mínimos y al final depende tanto de la percepción del mundo como de la capacidad de cuestionarse esa percepción del mundo quizá, lo que creo yo va a determinar este grado de disrupción que genera el método. Entonces, por ejemplo, si yo soy el rey de Inglaterra y vivo en una sociedad donde el rey es la única autoridad, alguien que ose cuestionarme, claro, va a generarme un problema mucho mayor, especialmente si es que ese alguien es alguien a quien no puedo llegar y asesinar, que era como la costumbre, digamos, no sé. Aunque no había muchos a quienes dejaban libre, pero asumamos que hay una persona que no puedo hacerle nada, y que osara cuestionarme. Entonces eso, claro, para mí va a ser una afronta. Versus una sociedad actual donde la discusión es parte del día a día, pero donde hay gente también que ante, no sé, a ver,
evidenciado, por ejemplo, un accidente en la calle, le genera un trauma mucho mayor a lo que uno esperaría, versus ese rey que viviendo en las guerras veía gente decapitada todos los días y no le causaba ni un problema para dormir. Entonces, quizá por ahí va, digamos, el problema con esta verdad que yo he visto. Y yo quería pedirle si me pudiera hacer como una distinción más clara entre veracidad y verdad. Yo diría que la veracidad es el atenerse a las prescripciones de un método, que ya sea un método matemático o un método, por así decir, moral, en cuanto a hacer transparente la forma en que se tomaron las decisiones o en que se obtuvo un cierto conocimiento. Mm, O sea, depende más de la gente que de las circunstancias externas. Yo puedo ser veraz, pero no decir la verdad. Quiero decir eso. Puedo ser mm, veraz porque yo no soy astrónomo ni tengo mucho conocimiento de las galaxias, pero puedo ser verazmente ignorante y decir el Sol está en este momento de una o de otra manera. Y por eso digo yo que el valor principal de las ciencias empíricas está, y eso lo tratamos siempre cuando hablamos de integridad en las ciencias, ¿verdad? De que la gente se atenga a un método y siga ciertos principios que hacen que lo verosímil que están tratando de comunicarnos sea, no sé si cierto, pero sea de acuerdo al arte. Por ejemplo, las personas que hoy día copian o plagian un trabajo científico, ujú, no están siendo veraces en este sentido, porque mm, no están siguiendo las normas eh, éticas que regulan la adquisición de nueva información o conocimiento. Pero yo creo que este valor de la veracidad no está necesariamente relacionado con que yo hable verdades, sino con que hablo desde mi punto de vista enteramente sincero y transparente. claro, Y perfecto, cuando perfecto. digo que lo que yo tengo que publicar y que me van a aceptar en una revista de prestigio, mis pares, es que lo que yo digo es verosímil de acuerdo al paradigma reinante. Hay que recordar aquí esa famosa obra de Thomas Kuhn sobre los paradigmas científicos, en que él dice, mire, la ciencia tiene dos etapas. La ciencia normal, que es la de todos los días, donde lo único que hacemos es aportar datos para eh, fortalecer el paradigma reinante, y las revoluciones científicas, que a veces son producidas por personas en un campo del saber al cual eran ajenas. Así, por Mm, ejemplo, Dalton, que era meteorólogo, pasó a la química y propuso el modelo atómico por primera vez, gracias a que era un foráneo en esa disciplina, porque si no, los que trabajaban en la química seguían aportando nociones dentro del paradigma de la ciencia normal. Y entonces, ejemplos clásicos de revoluciones científicas es, por ejemplo, la proposición de Darwin sobre el origen de las especies del año 1859, que revolucionó tanto el pensamiento biológico que hoy día es incomprensible que alguien pueda hablar de biología sin tener en cuenta el pensamiento evolucionista. mm, Ese es un cambio de paradigma en el sentido de que el paradigma, como la episteme de que habla Foucault, que es la urdimbre de creencias de una época determinada. mm, Urdimbre creencial es un término que me gusta mucho decir a mí. De hecho, voy a dar una conferencia el martes para un seminario próximo. Esta urdimbre creencial nosotros ni la vemos porque mm, está tan afianzada en nuestras, enraizada en nuestros modos de pensar, que es como el aire, que sería lo ujú. último que describiríamos si nos dijeran describa su habitación, el aire sería lo último que veríamos. Claro. Y lo vemos en las ciudades solamente cuando se ensucia, por ejemplo. Mm. Ahí se nos hace presente. Entonces, O en un yo creo que atardecer lo o un más. amanecer, también ahí nos acordamos. Exacto, exacto. El Víctor von Weizsäcker, que fue el maestro de mi maestro en Heidelberg, decía, la vida no vivida es lo esencial en la historia. O sea, son esas suposiciones, assumptions, que Mm, nosotros no cuestionamos porque las damos por tan obvias que mm, nadie se le ocurriría empezar un paper diciendo, miren,
el átomo es una cosa de esta naturaleza. Hoy día nadie podría escribir un paper en la química diciendo que es el átomo, porque el átomo de hace 30 años no es el átomo de hoy, ¿verdad? Mm. Eh, entonces yo creo que ahí está un detalle acerca de estas... Yo, el trabajo científico no es exactamente el trabajo que hacen, por ejemplo, los médicos, que si bien hay una alimentación de varias ciencias hacia la práctica de la medicina, pero esas culturas epistémicas de que nos nutrimos son muy variadas. De repente yo pienso tomando en cuenta conceptos de la sociología, de repente yo pienso tomando en cuenta conceptos de la bioquímica o de la fisiología, y de repente yo pienso tomando en cuenta conceptos venidos de la esfera de la moral o de la psicología. Y es lo que Víctor von Weizsäcker llamaba el principio de la puerta giratoria. Cuando uno ve una realidad, necesariamente esconde otras. Es como una puerta Mm. giratoria. Entonces, era la época en que se fundaba la psicosomática moderna. Entonces él decía, mire, quien pregunta somáticamente va a tener respuestas somáticas. Quien pregunta psicológicamente va a tener respuestas psicológicas. Por eso él saludó y apreció tanto la contribución de Freud en su época, e incluso llegó a escribir un libro que se llama Trastorno Corporal o Procesos Corporales y Neurosis, donde él trataba de aplicar el psicoanálisis a la medicina interna, y le mandó el manuscrito de este libro a Sigmund Freud en 1932, y Freud le dijo, mire, es muy interesante lo que usted está proponiendo, pero yo quisiera que mis discípulos por ahora no se dejaran encandilar por las inervaciones somáticas, que Mm. más bien trabajen en la dinámica de nuestro aparato conceptual que habían desarrollado para explorar la dinámica de la psiquis. Entonces, de ahí que la psicosomática nació como la introducción no muy amistosa al comienzo del psicoanálisis a la medicina interna, y en el mismo Heidelberg, que es la cuna para mí de la psicosomática europea, el profesor de psiquiatría de la época, que era el famoso Kurt Schneider, nada menos, se opuso a la instalación de una clínica psicosomática, porque decía, esto es materia de los psiquiatras o de la policía. Claro. Entonces la puerta giratoria de von Weizsäcker ha sido para mí siempre muy decidora, porque efectivamente las personas, si no hacen las preguntas correctas, o digamos las preguntas adecuadas a la situación, no van a tener respuesta. De ahí que yo siempre he concordado con una frase que encontré leyendo a Gadamer, que dice, la filosofía no es importante las respuestas, lo que es importante en la filosofía son las preguntas y el modo en que Absoluto. esas preguntas se hacen, porque ya cuando uno hace una pregunta, da por supuesto una serie de condiciones de realidad o de posibilidad que son las que esenciales. Si nadie pensó en la causación psicológica de los trastornos somáticos antes de Freud o antes de los primeros psicosomatistas, como Franz Alexander en Chicago, bueno, simplemente lo psíquico no existía en el pensamiento médico, así como Mm. causal de Mm. trastornos. Claro, a veces se puede dar, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con que muchas veces importa más la pregunta que la respuesta. Porque, claro, efectivamente están esta urdimbre, que usted dice creencial, que es una buena forma de definirlo, esta red de creencias que, implícitas que nosotros ni siquiera vemos. Podríamos hacer una analogía más moderna con la Matrix, quizá que no la vemos detrás, em, Exacto. que efectivamente ni siquiera nos llegamos a cuestionar supuestos básicos y es algo que a mí por naturaleza creo que es un tema de tendencia psicológica quizá, se me da relativamente seguido en el fondo esta tendencia a querer buscar, a querer como hurgar en esta red a ver qué hay atrás, cuáles son las creencias que yo mismo tengo que ni siquiera me había dado cuenta. Em, Exactamente. Esa es la pregunta clásica. Yo escribí una vez un ensayo que ganó un premio en un concurso estos de la Municipalidad de Santiago sobre americanidad. Yo me preguntaba, ¿qué significa ser americano? O sea, mm, ser perteneciente. Y decía, bueno, no es tampoco una forma política, ni tampoco la pertenencia a un territorio, es un conjunto de creencias que la gente tiene sobre sí mismas. Entonces, esa urdimbre creencial es tan básica y nosotros la damos tan por evidente
que se nos hace casi imposible entender lo que pensaba la gente del medioevo, por ejemplo. Sí. Es una tierra completamente ajena a nosotros en el tiempo. Es como viajar a otro país hoy día, pero viajar en el tiempo. Es imposible saber qué pensaba esa gente cuando hablaba, por ejemplo, de melancolía. Esa traslación que hacemos de que la melancolía antigua es la melancolía de hoy, Mm, no es cierto, esas personas no tenían esos mismos conceptos. Entonces, yo creo esto de la palabra que usa Foucault para hablar de esta urdimbre creencial, que se parece un poco a la idea del paradigma, es la episteme. Dice, la mm, episteme de una época determinada es esa urdimbre de suposiciones básicas sin las cuales no es posible construir la realidad. mm. Sí. No hay que La, olvidar que la Merleau-Ponty dice en alguna parte que la percepción no es el producto de las sensaciones, sino que es la forma de crear las sensaciones. Es, es una idea un poco difícil de imaginar, pero ¿Me la la podría realidad no repetir, es, Doc? ¿Me podría repetir claro, la realidad la... no es la causa de la sensación, sino el producto que uno tiene después de haberla experimentado. O sea, Perfecto. Ujú. Oscar Wilde decía lo mismo cuando decía la naturaleza imita al arte, que uno proyecta sobre la naturaleza su propia estética interior. Por eso el Mm, jardín inglés, por ejemplo, era tan distinto al jardín francés de su época. El mm, jardín, el jardín inglés era una cosa un poco llena de ramajes, una cosa un poquitito más virgen, por así decirlo. En mm, cambio, el jardín francés, que uno lo puede ver ejemplificado en Versalles, es una cosa geométrica, mm. absolutamente regulada. El buen Cristina, jardín inglés era en cambio una cosa un poco más agreste, más natural, pero natural hecho con medios artificiales, por cierto, por supuesto, porque los claro. jardines siempre han sido creaciones artificiales. Yo Mm, creo que esa es una buena forma de pensar, que para el espíritu francés de la época el jardín es la clave de la regularidad, lo mismo que para el Islam, que en el Islam, por ejemplo, cuando uno visita palacios como la Alhambra, en España, o me imagino en Isfahán o en cualquier otra ciudad islámica, estos edificios de 8 lados, esos jardines de 8 sectores, son la expresión de la regularidad del mundo mm. que los musulmanes podrían encontrar como la forma natural que le dio Dios a las cosas. Y creo que eso es tan difícil de indagar que por eso pienso que los historiadores son como los antropólogos, tienen que sumergirse en épocas pasadas y tratar de pensar Mm. cómo pensaban en épocas pasadas. Se hace muy difícil porque pensando, por ejemplo, en el tema evolutivo, a mí se me hace muy difícil realmente plantearme cómo sería mi pensamiento sin ningún tipo de base asociada a eso. O me pasó una vez, conversé con un amigo, bueno, un amigo, que, que realmente creía que la Tierra era plana, por ejemplo. ¿Creía realmente en eso? Sí, realmente creía en eso. A Y mí hay me llamó la muchas atención. personas en Estados Unidos que todavía piensan en no creer en la teoría evolucionista. De Claro. hecho, después de ese famoso juicio de los años 20 contra ese profesor de biología que empezó a enseñar las teorías de Darwin en el colegio, y eso es base de una película clásica que se llama Heredarás el viento, con Mm, Spencer Tracy y Frederick March. El famoso juicio al profesor Stokes, 1920 y tanto, es que en ese momento en los estados sureños la gente creía en la creación, eran creacionistas. Entonces mm, alguien que viniera a decir que había una especie de filiación filogenética de la especie, es como los primeros teólogos que se opusieron a Darwin acerca de que le atribuyeron que Darwin decía que el hombre descendía del mono, cosas de esas. claro, era El como una atribución obispo, directa. Mm, el obispo Wilberforce, que luchó con Thomas Huxley, que era el perro bulldog de Darwin y en el que mm, defendía empíricamente sus afirmaciones, y Huxley, el abuelo de Aldous y Aldous. de Julian Huxley,
esa gente estaba convencida de eso y todavía hoy día uno, a lo mejor, en el subconsciente de muchas personas, se hace difícil pensar que la Tierra no sea plana. Mm, sí, sí, por eso lo planteaba, porque uno, creo que una cosa que yo me di cuenta en la interacción con él es que yo había cambiado un poco mi aproximación a esto y fui mucho más humilde en el fondo en no denigrar por creer una cosa que yo creo que es de otra forma, a pesar de que, digamos, el respaldo pareciera estar de mi lado, pero, pero creo que lo de él surgía más bien de una em, desconfianza muy profunda en instituciones. Creo que por ahí nacía más bien su razón de hecho, si quiere. Em, pero, pero en eso mismo también, y hablando, volviendo al tema que planteaba antes, que gran parte del conocimiento actual, para que nosotros lo podamos plantear, incluso tiene que estar dentro de un margen de aceptación por el resto. Y eso creo que es nuevamente una forma de, de autocensurarnos, porque muchas veces podemos creer cosas que el resto no esté de acuerdo. Y claro, en la medida en que estas creencias se traduzcan en acciones y estas acciones nos den los resultados que nosotros esperamos, pueden ser que nuestras verdades se vayan viendo justificadas. En el fondo, más allá que la premisa no sea la misma que la otra persona entiende o que se plantea de una forma distinta, puede que a veces el resultado incluso se dé de formas similares o con lo que plantea usted, que a veces, que en el fondo previo a la aparición del concepto de la psiquis irrumpiendo en la corporalidad, que nadie lo hubiera planteado quizá tan explícitamente, pero eso no implica que no hubiese un concepto social o una práctica asociada a eso, simplemente no tan esquematizada o tangible para nosotros. Pero a mí lo que me gusta de este tipo de conversaciones es que me voy dando cuenta constantemente que hay que mantener ese grado de humildad con respecto a lo que uno cree que es real, porque necesariamente estamos equivocados en un millón de cosas que ni siquiera sabemos, porque no sabemos cuál es la matrix que nos domina actualmente. eh, Exactamente. Y eso nos pero lleva eso va variando. inmediatamente al tema con que empezamos. Nosotros Claro, creemos en el poder de la ciencia, en la autoridad que da la ciencia, y el 99% de las cosas en que creemos nosotros no las podemos comprobar personalmente. claro. Se me cayó el video, dame un segundito. Ahí sí. Claro, El- eso en- es. en- y entonces cuando hay una crisis de la autoridad de las instituciones, yo llamo a la ciencia y a la medicina, son instituciones sociales, más allá de Sí, por prácticas, ¿verdad? supuesto. Son instituciones. Por ejemplo, la concepción teocéntrica de la sociedad hacía gravitar fuertemente la autoridad en alguna forma de revelación divina Mm, y se planteaba el problema de quién está autorizado para transmitir esa revelación divina a las personas. Ahí nace el concepto de las iglesias, ¿verdad? Las iglesias son instituciones que transmiten a los fieles o a sus seguidores lo que sus líderes carismáticos, digamos Buda, Jesús, Mahoma, cualquiera, transmiten. Y entonces la iglesia se convierte en la expresión que interpreta las señales de la divinidad. mm, Pero hoy día vemos que la autoridad de la iglesia en esa materia está muy disminuida. por supuesto, Eh, claro. y lo mismo pasa con la ciencia, así en abstracto. Cuando la gente dice, yo te voy a demostrar porque existen evidencias científicas de esto, hoy día yo no estoy tan convencido de que las evidencias científicas, primero, sean tan obvias para las personas que no saben cómo se han obtenido esos datos. Por ejemplo, Mm, hoy día la genómica es casi para mí imposible de poder seguir los desarrollos de la genómica o de la proteómica porque nunca he trabajado con esos métodos. Entonces, tengo que creerle a los expertos y tengo mm, que creerle a los que me traducen lo que los expertos dicen en los libros de texto o en el diario, por último. claro. Lo que pasó con las vacunas, por ejemplo. Mm, ¿Cuántas de las vacunas que surgieron para el COVID-19 son efectivas?
Ahora, no lo sabemos. sí. Mm, No lo sabemos. La de Janssen, por ejemplo, que era muy buena porque era una sola dosis. Yo no sé qué pasó con ella porque no entró a nuestro mercado mm, en forma eh, obvia. Entonces sí, tenemos que creer tantas cosas y la gente desconfía. Y mm, precisamente ese es el tema, por ejemplo, de por qué mucha gente en Europa no se quiere vacunar. Uno sí, dice, la evidencia científica está aquí presente, aumentamos los linfocitos, qué sé yo, los anticuerpos, pero los otros dicen, bueno, no creo nada en eso. De hecho, mm, una doctora en Austria fue asesinada o atacada por personas antivacunas en mm, Austria, mm. por personas que eran tan Sí, violentas en su antisistema mm. que... Yo lo entiendo en todo caso, Doc. Yo soy bien contrario a las vacunas actuales por diversas razones y efectivamente tiene que ver con lo que usted dice. En el fondo yo tengo una desconfianza gigante porque las vacunas han sido uno de los principales avances en la ciencia en los últimos 100 años, pero esto actual ni siquiera es una vacuna, es una especie de tratamiento. No existe una vacuna que haya que ponerse cada 3 meses, es una locura esto. Y bueno, tienen un millón de otros problemas en el fondo. Principalmente, si quieren discurso al respecto de esto, es que la vacuna, las nuevas, digamos, Pfizer y estas otras, em, apuntan a la proteína Spike. Apuntan a que el cuerpo reconozca una proteína Spike en un virus circulante de alta mutación, donde la variación de la proteína Spike actual es tal que el sistema inmune ya ni siquiera la reconoce con la misma vacuna. Y usamos la misma vacuna que tenemos hace 2 años. Entonces, esto es, para mí, no tiene ni pie ni cabeza, uno. Y dos, sí o sí hay intereses económicos de por medio. Sí. Nunca confiamos tanto en las farmacéuticas hasta hoy día, digamos. El tema de los intereses económicos a propósito de la pandemia Mm, o de la sindemia del COVID-19 es enorme porque después de tantos años todavía no hay una vacuna contra el SIDA, claro, sí. que es un Contra la virus que... malaria, contra temas más relevantes. Claro, bueno, la malaria es una enfermedad de país pobre, por lo tanto Sí. la industria Mm, jamás va a tener interés en hacer algo que la gente no puede comprar. mm, En cambio, el SIDA nació, el interés por el virus solamente en los países ricos, pero mm, aún así, en una cosa tan privilegiada como esa enfermedad, que era una enfermedad que empezó a ser importante cuando se encontró en Estados Unidos, pero no cuando la había en África, que no tengan una vacuna todavía contra el SIDA y que en menos de 6 meses se haya desarrollado una vacuna contra el COVID-19, que mm. también es un virus que muta, es interesante. Sí, sí, y que planteemos que esta vacuna es súper, súper efectiva actualmente ya es una locura. O sea, es interesante y una de las formas de por qué yo entiendo esta desconfianza que hay con las instituciones actualmente. Es muy interesante ver cómo se va dando el planteamiento de lo que era la efectividad de esta vacuna. Inicialmente era 95% efectiva contra el contagio, o sea, ya no te iba a pasar absolutamente nada. Después, no, te contagias, pero va a ser más leve. Ok, ya. Después, ya, Pues, es menos probable que te hospitalices. Ok. eso, claro. Y actualmente ya bueno, es menos probable que si tú eres mayor de 45 años y tienes todas estas comorbilidades, te mueras. Eso es lo único y en el fondo ya, ok, entonces ¿para qué estamos vacunando a los niños chicos si no tienen ni pie ni cabeza? Sí, pero hay que tener en cuenta Es una también que la locura. Mm, racionalidad económica de la industria, que se alía con el poder y la autoridad política, mm, es un argumento muy persuasivo. Entonces, se convierte eso precisamente en una verdad, sí, en que las vacunas son eficaces. claro. Y hace poco se murió Luc Montagnier. Luc Montagnier, a quien tuve la fortuna de ver en un congreso curiosamente de psiquiatría, pero lo invitaron, fue el descubridor del virus del SIDA y Mm, por eso ganó el premio Nobel. Y se dice que los franceses, el laboratorio francés le mandó unas muestras de lo que estaban estudiando al famoso Robert Gallo, el especialista californiano, que estaban también a la búsqueda del virus del SIDA, que en ese momento también era una teoría controvertida. La gente, mm, algunos importantes científicos decían que, bueno, hay virus, pero no tiene nada que ver con el SIDA. Interesante. claro. Ojo, que Ujú, lo mismo le pasó a Robert Koch cuando decía que el bacilo mm, causaba la tuberculosis. Entonces la gente estaba diciendo, muéstreme, de ahí vienen los principios, los postulados de Koch, mm, para demostrar que un agente patógeno causa la enfermedad. Y son claro. 3 principios que todo el mundo conoce. Bueno, Luc Montagnier
Eso fue después causa de un litigio, que es una cosa interesantísima de seguir en los escritos de la época, porque Robert Gallo tomó la muestra francesa y la describió, y entonces él se apropió diciendo: yo descubrí el virus del SIDA. Y fue Mm, una pelea en los tribunales de justicia sobre quién había tenido la prioridad. Y al final fue una cosa así, siempre ha habido estas peleas de prioridad en la disputa. ciencia, pero a Luc Montagnier le dieron el premio Nobel y a Robert Gallo lo premiaron de otras maneras. Yo creo que le interesaba más la plata a esa gente que el premio Nobel. Ya. Ujú. Pero el punto central que a mí me parece importante en ese tipo de discusión es que Montagnier, siendo premio Nobel y habiendo tenido una reputación muy destacada, al final de su vida empezó a decir exactamente esto que nosotros estamos comentando. Dijo: no vacunen a sus niños, no, Mm, no vacunen a nadie. Y se mm, cargó de desprestigio en Francia y en Europa. Es mm, una historia interesante porque incluso una autoridad, pues uno siempre piensa, una persona que ganó el premio Nobel, alguna mm, autoridad tiene, mm. y a pesar de su autoridad, cuando empezó a decir esas cosas, se desprestigió por completo. Mm. Sí, es un tema. Yo no tengo argumentos, la verdad, para hablar contra las vacunas en general, pero sí tengo argumentos para hablar en contra de estas, y tengo varios. Y es volviendo al tema inicial, quizá, es, es esta falta de creencia en el poder personal, en entender el poder personal, creo yo, de la autodeterminación, de la disciplina, de la autodisciplina, de poder determinar uno efectivamente qué es lo cierto. Y al final yo, en el fondo, cuando empecé a dudar de esta cosa, cuando me empezó a hacer ruido, decidí empezar a investigar por mi cuenta. Y claro, es muy difícil porque en dilucidar qué parece ser correcto y qué parece no ser correcto, actualmente es muy difícil, pero, pero para mí tiene mucho que ver con eso, porque al final este bloqueo a toda información que disienta en cualquier tipo de situación es un problema, aunque sea correcto bajo el paradigma actual lo que se plantea. Y me gusta mucho, siempre lo recuerdo, así como en alguna parte de mi mente, una película de Brad Pitt que se llama Guerra Mundial Z, no sé si la habrá Ah, sí, visto. sí, la vi, claro. Sí. Que está basada en un libro, pero yo no me leí el libro. Pero me acuerdo mucho de esa porque ellos, en el fondo, el único estado que sobrevivía en un momento de la película era Israel. Y lo que planteaban ellos de por qué habían sobrevivido, por qué habían, en el fondo, sido los primeros en determinar que había que hacer algo fuerte al respecto de esto, era porque dentro de su sistema de gobierno tenían una persona que ellos determinaban con una palabra especial, pero era quien disentía siempre. Él era el encargado de evaluar constantemente la evidencia en contra de lo que sea que el resto decidiera. Lo que sea que fuera que el resto decidiera, él siempre era el encargado de evaluar la evidencia en contra. Y él en el fondo es, en este contexto, el primero que realmente logra convencer al resto que esto era algo real y que estaba la patada y que era el fin del mundo. Pero, pero me gustó mucho y siempre me dio vuelta esa situación de esa película. Ni siquiera me acuerdo mucho del resto de la película, pero me acuerdo de eso porque me hizo pensar en cómo yo tratar de plantearme conmigo mismo, en cierta forma, esta capacidad de disentir con lo que creo que es correcto en este momento. Cómo me voy Sí. autogobernando de una forma dicotómica, en el fondo, de decir, ok, esto es lo que yo creo actualmente, pero permitirme la apertura a, a aceptar que estoy equivocado con alta probabilidad en muchas de estas cosas y por lo tanto aceptar que este otro lado, este otro gobernador interno quizá, pueda explorar esa idea contraria. Yo me acuerdo que tuve el privilegio de ver al profesor Gadamer en Heidelberg cuando ya era muy anciano, pero todos los años lo invitaban a una conferencia donde hablaba de Platón. Era como estar leyendo sus libros porque hablaba muy fluidamente y dijo una cosa que yo siempre recuerdo y es lo mismo que estamos conversando. Dijo: mire, la ética empieza en aquel momento en que usted acepta que los demás de buena fe también pueden tener razón. Mm, exacto. Ese fue para mí, ha sido para mí una frase que yo repito constantemente porque estamos precisamente en haciendo la distinción. El universo moral
se basa en comprensión, en intuiciones comprensivas, espontáneas a priori, apodícticas. Yo digo, yo soy tal cosa y no lo dudo y lo siento así. Y el conocimiento metódico, que es el de las ciencias empíricas, que se basa en la noción de causalidad. mm, El evento A causa el evento B, y esas cosas son comprobables, pero la vida moral no tiene comprobaciones de esa naturaleza, por mm, lo tanto sus verdades tienen que remitirse a una fuente externa, ya sea la religión o ya sea la creencia tradicional o ya sea la experiencia de los ancianos, que en estos mm, tiempos también está más bien venida menos. En algunas tribus claro, sí. todavía la gente piensa que los que saben más son los más viejos. Entonces yo diría que modo de comprender versus método de explicar son las dos formas en las cuales uno puede arribar a certidumbres o certezas, que son las que le permiten a uno comunicar con veracidad lo que es verosímil o posible de Mm, lo que no lo es. Yo estoy de acuerdo con estas personas que hoy día dudan de lo que nos dice la industria, porque la industria obviamente no tiene interés en que yo aprenda verdades. Lo que la mm, industria quiere es que yo compre productos. mm. Sí, yo creo que eso es un problema de algunas industrias que también le hacen un mal nombre a muchas otras, porque hay algunas que sí, efectivamente, tratan de, de ser veraces en la forma en que presentan sus productos y le hacen un flaco favor, en el fondo, al mentir estas otras industrias, al resto de la industria, de la institución, si uno quiere el libre mercado como tal. Pero eso quizás para otro momento. Lo que sí yo quería plantearle y quizás asocia a lo que conversamos en otro momento, es que yo creo que una forma de asociar este modo y este método, en el fondo este conocimiento a priori moral y este conocimiento empírico real, es efectivamente escuchándose a uno mismo. Yo creo que uno sí se dice a sí mismo, hay algo dentro, si uno quiere divino o no, como de donde uno quiera sacarlo, digamos, pero hay algo que uno le va diciendo si es que lo que hace es real y es, es verídico y se atiene a la moral como uno, como subyace quizá en esta urdimbre, porque em, cuando hablábamos de este libro Ordinary Men, de los batallón de policía de reserva de la Alemania nazi, yo le ¿Mm? comenté en el fondo que a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención del libro de leerlo es que quienes incurrieron en estos actos necesitaban un nivel de alcohol casi constante para sobreponerse a su día a día, para subsistir, más allá de que racionalmente pudiesen encontrar 55.000 justificaciones para lo que estaban haciendo, hay algo interno, hay algo profundo que no te va a dejar dormir tranquilo, no te va a dejar vivir en paz, si es que sigues tratando de taparlo, en el fondo sigues haciendo algo que va contra la moral, incluso moral que tú ni siquiera puedas explicitar a veces, en el fondo, que ni siquiera entiendas. Y eso es algo que yo creo que hay ahí, es una creencia que he desarrollado en el último tiempo, es más bien del tipo religioso, si uno quiere, pero, pero a mí me ha ayudado también, en el fondo, quizá a plantear esa dosis de humildad en lo que hago, de que cuando algo me hace ruido, escucharme y decir, ok, ya, algo está mal, no tengo idea qué es, pero sentémonos a escribir y veamos qué hay, digamos, qué encontramos escarbemos. Eh, yo quiero recordar acá una frase también de Immanuel Kant que dice, no sé en qué parte, hay dos cosas que me impresionan en el universo, dice, el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral dentro de mi cabeza, Mm, que son cosas que no tienen explicación ninguna al alcance, sino que existen así, y por eso es que es tan importante que uno reflexione sobre si la razón puede dar cuenta de nuestro comportamiento moral y cómo nos demuestra la vida diaria. No, o sea, porque mm, la razón que yo considero razonable para otros puede no serlo. mm. Sí, no, la razón yo creo que no es una buena forma, una buena métrica de evaluación de la moral, sí es una forma de exponer las falencias en las acciones y en los pensamientos de quienes quieran escuchar.
Y ahí está el detalle, que la razón es una muy buena forma para generar aprendizaje de quien quiera escuchar, pero quien no quiere escuchar, algo que yo he ido aceptando es que es muy poco probable que acepte razones, muy, muy poco probable. Exactamente. Tiene que plantearse una contradicción tal como la que se va generando en personas que a veces suben incluso, que sufren incluso traumatismos postraumáticos o estreses reacciones de estrés agudo demasiado grandes, digamos, donde efectivamente, claro, su realidad se vio absolutamente alterada desde la raíz, digamos, de quién es, y por lo tanto llegó a ser un colapso de su sistema, pero, Y pero en estos requiere un tiempos, enfrentamiento con la realidad objetiva para generar cambio, y no necesariamente a través del y diálogo, a para pesar de una, que todavía creo que el diálogo tiene un rol gigante, digamos, pero no sí, lo que necesariamente pasa es vamos a que por lograr a diálogo través ya de la razón. estamos, por diálogo ya estamos entendiendo a veces cosas muy distintas, pero yo Mm, quisiera que quede para una futura conversación conmigo o con otras personas el hecho siguiente, que como decía, creo que fue Hegel, decía, todo lo real es racional y lo racional es real, o sea, la realidad ujú, se construye en base a la razón, y nosotros agregaríamos hoy día también en base a la emoción. sí, En estos mm, tiempos de redes sociales, de algoritmos, de bots, de chatbots, en lugar de extenderse nuestro campo perceptual, se restringe. mm, Porque ¿a quién tengo yo en Twitter? A la gente que piensa como yo. ¿A exactamente. quién leo yo en la prensa? A la gente que piensa como... Entonces, en vez de ampliarnos el ámbito de las opciones y de la libertad, la era informática nos restringe a nuestras burbujas de pensadores como yo, de las personas que Mm, piensan como yo. Entonces nos estamos aislando. Hoy día lo vamos a ver en las columnas, en las propagandas del apruebo y del rechazo, cómo absolutamente. la gente ya está ya va a votar emocionalmente, nadie va a leer los textos porque No, por están supuesto. convencidos que los textos... Acabo de ver un video de un famoso político que dice, mire, cualquier constitución puede ofrecerle toda suerte de derechos, y eso está muy bien, que tenga un festival de derechos, eso de festival lo digo yo, ¿no? Mm, Pero fíjense, la Constitución de 1980 se aprobó con una serie de derechos en el mismo momento en que la dictadura estaba extorsionando y matando gente. claro. Entonces, la potencia del texto para influir sobre nuestras vidas es muy escasa, a menos que alguien nos lo traduzca o que coincida con mis percepciones y que yo esté de acuerdo con su forma de gestarse. Mm, Eso me parece importante. mm, Si yo soy creyente, al estilo judío, por ejemplo, ujú, si yo fuera un creyente judío, creería que la Biblia efectivamente es un texto sagrado porque lo dictó el propio Dios. La Torá, ujú, nada más que fue, esta gente que la escribió se inspiraron, pero siguieron. claro. Es distinto del Corán, porque el Corán es una obra que no se supone que es la palabra de Dios, sino que es la palabra de un profeta inspirado por Dios, que es muy distinto. O sea, Claro. su grado de autoridad es distinto para un creyente de la fe musulmana que para un creyente de la fe hebraica. Ujú, Pero el punto central aquí es que la influencia que tienen esos textos sobre mi comportamiento es porque yo creo en ellos y creo mm, sobre todo en su origen. mm, La principal objeción que se ha enarbolado en Chile del 2020 o 2022 es que el origen de la Constitución de 1980, que ya no es la de 1980, sino que ha sido por supuesto. modificada Sí, miles de veces, completa. Ujú, hasta el 2005, es el origen. Entonces, pero ahora mm, mismo algunas personas que yo he escuchado dicen el origen de esta constitución que nos proponen es aún más espurio, porque era un grupo de gente que no tenían ni la menor idea de lo que estaban haciendo. Y ahora sí. se ha visto que con el tema de la representación indígena, se saltaron a sus propias convicciones y no le preguntaron a los indígenas. No, pues no, de hecho, ese es el gran problema de todo esto. Y en el fondo ya es lo que hay otro gallo que me gusta harto, que él es súper empírico, es un estadounidense que es absolutamente empírico, no tiene ningún estudio psicológico ni lo más mínimo, pero él transformó su vida en el fondo. Su gracia es que él transformó su vida y él habla de este gobernador interno, por eso yo uso esa palabra quizás antes, de este gobernador interno que es el que nos quiere mantener en el estado de confort, nos quiere mantener en nuestra zona de confort, en lo que conocemos,
que es un mecanismo de supervivencia en el fondo, de no explorar nuestras propias falencias, porque eso puede entrar a erosionar nuestra confianza en nosotros mismos a tal nivel que incluso puede ser incapacitante. Pero él habla de este gobernador y que constantemente quienes aceptan que el gobernador interno gobierne en vez de esta otra entidad interna, digamos, que busca la dificultad, que busca el hacer algo difícil constantemente, como una forma de exploración de la vida. Él habla en el fondo que esa es la forma de realmente llegar a una vida vivida. em, Se va a caer constantemente en esto, en el problema de no cuestionarse a sí mismo, de creer que tiene todas las verdades, de ponerse a hacer una constitución sin tener ningún tipo de conocimiento de qué es una constitución, porque simplemente, no sé, aprueba da lo mismo. En el fondo es esa ilusión de autoconocimiento que actualmente se puede sostener porque la sociedad actual nos da tal nivel de comodidad de esta matrix que ni siquiera vemos, que podemos sostener este tipo de creencias autodestructivas en muchos casos, porque esta constitución yo la veo como una constitución autodestructiva. Y este Pero tema de ese autor mm, del gobierno interno, el kibernetos, ¿no? De ahí nació la palabra mm, cibernética, ¿no? buenísimo. El kibernetos quiere decir el que maneja el barco en el griego. Entonces, cuando Wiener propuso la Mm, palabra para la ciencia, que más o menos reflexionaba entre la biología y las máquinas, pusieron el término cibernético, y el libro de Wiener de los años 50 se llama La ciencia de la regulación y del poder. Porque el Kibernetos es el que maneja, y Platón decía que todos tenemos una persona que gobernador. controla nuestros caballos, el caballo de las pasiones. Pero me acabo de acordar de un libro clásico que se llama El pensamiento artificial, de un autor francés, Pierre de Latil, que en los años 50, cuando nacía la cibernética, este hombre habló de los efectores. Que es un término que en la ingeniería de la época y después en la fisiología todos hemos sabido qué son los efectores, ¿no es cierto? Son los Ujú, músculos y son las glándulas en el cuerpo. claro, es quien Él lleva a dice, cabo la acción final. exacto, hay dos tipos de efectores, dice. Los efectores de constancia, que son los que apuntan a mantener una regulación, la idea de homeostasis, ¿verdad? De Ujú, Cannon, y los efectores de tendencia, que son efectores de tal naturaleza que, que nunca tienen un punto fijo de regulación, sino que siempre tienden a la perfección. Entonces, el ejemplo más clásico de los efectores de constancia es el cuerpo humano, que ujú, mantiene la temperatura dentro de unos rangos más o menos establecidos, el pH de la sangre, perfecto. Pero el importante de los efectores de tendencia es que eh, se optimizan, o sea, son como los misiles. Ese es un efector de tendencia preciso. Cuando se diseñaban los misiles que iban a seguir a los aviones, no iban a ser simplemente balas que uno tira y que tienen un curso predeterminado. Los misiles inteligentes que buscan a los aviones por su temperatura, por su cosa, son efectores de tendencia, porque mm, optimizan sus rendimientos de acuerdo a las circunstancias. mm, Entonces yo pienso que el cerebro humano, nosotros, podemos cambiar de ser un efector de constancia que nos refuerza en nuestras creencias actuales a ser un efector de tendencia que nos haga ser siempre mejores y más perfectos. Y esa es la idea de la neuroética, supongo, de pensar que con la manipulación del sistema nervioso nosotros tal vez podríamos, o con una relación más estrecha con las máquinas, estos cyborgs, los cybernetic organisms, esas ujú, interfaces hombre-máquina, o ser humano-máquina. Yo digo que a lo mejor podemos, y esa es me ilustra mucho lo que usted dice, que podemos cambiarnos de ser unos efectores de constancia, en que cada vez busco argumentos que refuerzan mis propias convicciones, mm, a ser un efector de tendencia, en que reacciono a los estímulos cambiantes y a los ambientes que cada vez son más incognoscibles o impredecibles. Me acaba de mm, asociar esto con el libro de Pierre de Latil, que es de los orígenes de la cibernética, porque justamente yo pienso que uno vive buscando su constancia, su armonía. Entonces, ¿con quién mm, habla? Con las personas que más o menos piensan como uno. claro. Nos expone a la discrepancia. Pero tal vez si nos
comportáramos como efectores de tendencias, tal vez podríamos optimizarnos, Mm, buscando siempre realidades que no son concordantes con nuestra propia comodidad. sí, me parece muy adecuado. Creo que de hecho nosotros tenemos eso. Yo creo que firmemente que nosotros tenemos ese em, efector de tendencia interno, ese misil interno dirigido. Pero actualmente nos cuesta mucho darnos el tiempo y también exponernos a nosotros mismos, porque muchas veces hemos dejado correr a tal magnitud la bola de nieve que ponernos al frente ahora para frenarla, para frenar todas estas acciones que derivan de esta incapacidad de cuestión, bueno, probablemente nos va a aplastar y nos va a aplastar un buen rato. Entonces, pero creo que ahí está. Yo creo que eso es, me encantó la analogía. Quedemos Sí, además con ese que la misil. gente valora mucho, o valoraba, no sé, el hecho de ser coherente. Mm, Entonces, cuando yo digo, si yo fui creyente antes, por coherencia vital tengo que seguir siendo, creyendo en claro. ciertas cosas. Entonces, la gente siente que traiciona su pasado si de repente eh, cambia de bando. Efectivamente, efectivamente. Y eso tiene que ver con otra cosa que también he escuchado, que al final las ideas hay que dejarlas morir, pero efectivamente es dejarlas morir en un sentido incluso físico, porque las conexiones neuronales quizás tienen que llegar a morir, y eso es difícil, duele, digamos, a todos nos cuesta, Claro, pero claro, y nadie las abandona. pero es el camino hacia el efector de tendencia. Sí, estupendo. Gracias por la conversación, Javier. Gracias a usted, doctor. Estamos, Estamos estamos hablando, un hablando. abrazo. Chau, chau.